Bien, sean bienvenidos a su clase de práctica de ecuaciones diferenciales, que tiene como profesor al maestro Juan Toribio Milanés, quien está dando la clase vía aplicación Zoom, teoría de sus diversas materias, cálculo vectorial, cálculo 2, etcétera. Entonces vamos a tratar de ir avanzando las clases de manera virtual. La última vez que nos vimos, estuvimos tratando sobre el primer teorema de traslación. El primer teorema de traslación básicamente lo que le dice que la transformada de este producto de una función exponencial e a la a por t por una función f de t es la transformada evaluada en s menos a, pero la transformada de f de t evaluada en s menos a. Es decir, cuando usted obtenía la transformada de f de t, obtenía una transformada que era una función que dependía de s. Entonces acá, cuando usted haga esta transformada, el teorema le dice que va a tener la transformada de esa función evaluada en s menos a, donde a es cualquier real y es el exponente que multiplica acá la variable de la función exponencial. Usted recordará que cuando usted tenía la transformada, por ejemplo, y la demostramos en clase, la transformada, por ejemplo, del seno de k de t. La transformada del seno de k de t, ¿a qué es igual? Recordar, a k sobre s cuadrado más k cuadrado. Esa es la transformada del seno. Eso nosotros lo demostramos en la pizarra número 79. Eso está en la pizarra 79. La transformada del seno y la transformada del coseno. Entonces, para aplicar el teorema, debemos tener un producto de la siguiente forma. Una función exponencial de base e a la a por t. A puede ser cualquier real, como lo indica el teorema, por la función seno de k por t. Fue el ejemplo que incluso que nosotros vimos en clase en la pizarra número 80. Pero para recordar acá el primer teorema de traslación. Entonces, ¿qué le dice? Que va a ser igual a la transformada de la función, pero ¿quién es la función f de t en este caso? La función f de t en este caso será el seno de k de t. Eso es f de t, esta función, f de t. Entonces, buscar la transformada del seno y evaluarla en s menos a es lo que nos dice el teorema. Entonces tenemos la transformada del seno, que es ese que está acá, es sencillo, sería k. ¿Entre quién? Entre s cuadrado, pero acá estamos evaluando entre s menos a, porque esa es la transformada del seno que nos da como resultado una función que depende de s. Entonces acá estaríamos evaluando en s menos a. Y esto sería s menos a al cuadrado, ¿sí o no? Más k al cuadrado. Y este fue el mismo ejemplo que hicimos en la clase obtener la transformada de ese producto. Les recuerdo que esta transformada se puede obtener también utilizando la definición de transformada de Laplace, que dijimos que era una integral impropia, y dijimos cuáles eran las condiciones que tenía que satisfacer esa integral impropia para que nos diera el resultado que se llama transformada de Laplace, que era que la función, que la integral converja. Siempre que la integral converja, entonces eso es una transformada de Laplace. Bien, entonces acá le traemos otro ejemplo de transformada de Laplace, que es la transformada de este producto, ¿no? Acá tenemos la transformada de e a la 3t multiplicado por 9 menos 4t más 10 seno de t medio. Y es básicamente utilizar el teorema, ¿no? Entonces acá vamos a tener, bueno, lo podemos por la misma propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. Usted sabe que esto es igual a 9 por e a la 3t, pero también el 9 puede sacarlo de la transformada de Laplace por la misma propiedad de linealidad que tiene la transformada. 9 por e a la 3t menos la transformada de 4t por e a la 3t, sería acá abajo continuar, más 10 e a la 3t, perdón, más la transformada. La transformada de 10 e a la 3t por el seno de t medios. Bien, entonces encontrando la transformada de Laplace acá, la transformada de e a la 3t, ya la transformada usted la conoce, ¿no? La transformada de e a la 3t es 1 entre s menos a. O sea, aquí la transformada de e a la 3t que usted tiene sería 9, porque 9 por 1, 1, entre s menos a. ¿Pero quién es a? Hace 3, recuerde,
La transformada de E a la A por T. Entonces tendría la transformada de este producto acá, aplicar la transformada de T, que también la conoce. ¿Cuál es la transformada de T? La transformada de T es 1 entre S cuadrado. Y acá entonces aplicar el primer teorema de traslación, porque tiene un producto que tiene esa forma. Tiene un producto que tiene E a la A por T por F de T. Entonces, ¿quién es F de T aquí? F de T es T. Porque fíjese quién es E a la A por T. Este que está acá con A igual 3, ¿no? Entonces tendría lo siguiente. La transformada de T, decimos que 1 entre S cuadrado y sería 1 entre S menos 3 al cuadrado. Y, perdón, multiplicado por 4 porque está multiplicado por 4. Entonces acá multiplicamos por 4. 4. Entonces, esta transformada acá también la resuelve. Esto es de 10 por E a la 3t por el seno de t medio. Ya usted conoce la transformada del seno y utiliza el primer teorema de la traslación igual. Entonces, más 10, la transformada del seno. ¿A qué es igual la transformada del seno? Sería K. ¿Quién es K? K es un medio entre S cuadrado, evaluado en ¿qué? En S menos 3. Entonces sería S menos 3 al cuadrado más K al cuadrado. ¿Y quién es K al cuadrado? K es un medio, entonces K al cuadrado sería un medio al cuadrado. Bien, entonces este fue el resultado que nosotros tuvimos al aplicar los teoremas de transformada de la placa que nosotros conocemos ya, ¿no? Entonces, seguimos para simplificar un poco más la expresión. ¿Qué pasa? Usted puede sumar todas estas fracciones que tiene acá. Acá simplemente tiene que multiplicar por S menos 3 en el numerador y en el denominador, y tiene igual denominadores y lo suma. Pero bien, por ahora vamos a verlo acá así. S menos 3 menos 4 entre S menos 3 al cuadrado más 10 por un medio, eso es 5, ¿sí o no? 5, y le queda justamente esto aquí debajo en el denominador. Sería S menos 3 al cuadrado más un medio al cuadrado, eso sería más un cuarto, ¿no? Podría multiplicar por 4 en el numerador y en el denominador para simplificar esta expresión acá. Entonces vamos a hacerlo así y aquí vamos a obtener lo siguiente. Si usted quiere, usted lo simplifica más de ahí y resuelve y lo simplifica, pero por el momento, y luego verá que cuando esté aplicando la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales, es probable que le convenga dejarlo así. Entonces sería 5 por 4, eso le da 20, y aquí debajo, ¿qué tiene? 4 por S menos 3 al cuadrado más 1. Entonces ese es el resultado de operar esta función con la transformada de Laplace.